Bueno, vamos a empezar a ver qué es la termodinámica. Termo, fíjense la palabra, dinámica. Termo hace referencia a calor, a algo, ¿no? La palabra dice. Bueno, justamente la termodinámica es la parte de la química, es la parte de la física, digamos, que estudia las energías y los intercambios de energía que existen en procesos físicos y químicos. Vamos a empezar al estudiar termodinámica, a estudiar las propiedades macroscópicas de la materia. Hasta ahora veníamos estudiando la parte de la materia, pero la parte microscópica, porque entrábamos en el átomo, veíamos que tenía neutrones, protones, electrones, habíamos calculado el número de moléculas, número de átomos, de moléculas, vimos los enlaces entre los átomos, los enlaces entre las moléculas, o sea, estábamos viendo la parte microscópica de la materia. Y ahora vamos a ver la parte macroscópica, ¿eh? Vamos a analizar qué pasa con los sistemas macro, ¿sí? Grandes. Y vamos a trabajar con distintas variables, como presión, temperatura, y vamos a definir qué es un sistema termodinámico. Un sistema termodinámico o un sistema va a ser una parte de la materia que la separamos del entorno para estudiar qué pasa con los intercambios de energía y materia que hay entre el sistema y el entorno. Vamos a definir entonces a un sistema como una parte del universo que la aislamos para estudiarla. Entonces, fíjense, vamos a tener tres tipos de sistemas termodinámicos. Un sistema aislado, lo que llamamos sistema cerrado, y lo que son los sistemas abiertos. Un sistema abierto es aquel que puede intercambiar con el entorno tanto masa como energía. Por ejemplo, acá tienen la foto de un jarro con agua hirviendo. Ese es un sistema abierto. ¿Por qué? Porque está intercambiando, el sistema es el jarro con agua caliente, ¿sí? Lo que hay alrededor son el entorno o los alrededores. Y este sistema está intercambiando, fíjense, energía en forma de calor, porque el agua está caliente, y además está intercambiando materia porque está saliendo vapor de agua, ¿sí?, del jarro. Por eso decimos que es un sistema abierto. Un sistema cerrado es aquel que solamente puede intercambiar energía, pero no intercambia masa. Por ejemplo, un termómetro. Un termómetro es un sistema cerrado porque no se está perdiendo líquido del termómetro, ni se le está cayendo un pedazo al termómetro, un trozo de materia. Este termómetro está sanito, entonces el único intercambio que hay es un intercambio de energía debido a la diferencia de temperatura entre el sistema, que es el termómetro, y la temperatura que hay en los alrededores del termómetro. Entonces hay un intercambio en forma de calor. Un sistema aislado es aquel donde no se intercambia nada. Por ejemplo, un termo que esté sanito, que no tenga pérdidas, un termo nuevo, de buena calidad, no intercambia materia porque no pierde agua, no pierde vapor, y no intercambia calor, ¿sí? Entonces, si pongo el agua para el mate, va a mantenerse caliente y no va a haber intercambio de calor con los alrededores. Para empezar a hablar o empezar a ver los temas de termodinámica, vamos a definir energía como la capacidad que tiene un cuerpo para realizar trabajo. Vamos a ver distintos tipos de energía, ustedes las conocen: energía cinética, energía potencial. Energía cinética hace referencia al movimiento, ¿sí? Y energía potencial
tiene que ver con la energía elástica, la gravitatoria. La energía interna de un sistema es la suma de las energías cinéticas y potenciales de todas las moléculas que forman parte de ese sistema, ¿sí? Entonces, cuando hablemos de energía interna en un sistema termodinámico, vamos a hacer referencia a las energías de vibración de las moléculas, a las energías rotacionales, a las energías de movimiento de las moléculas o átomos que forman el sistema. Y también vamos a hacer referencia a las energías potenciales como la energía eléctrica, la energía elástica. Si tengo un resorte, si mi sistema es un resorte y lo estiro, ahí tengo una energía potencial debido al estiramiento, al desplazamiento del resorte. Entonces, energía interna, la suma de todas las energías que componen el sistema. Vamos a definir calor, que lo vamos a representar con la letra Q, como la energía que se transfiere de un sistema a otro debido a una diferencia de temperatura. Y vamos a hablar también de trabajo, designándolo con la letra W, como la fuerza que se ejerce sobre un cuerpo para que se mueva en una determinada distancia. Vamos a hablar dentro de la termodinámica, o sea, para describir termodinámicamente un sistema, vamos a hablar de funciones, de magnitudes que llamamos funciones de estado. Una función de estado es aquella que depende del estado concreto del sistema en un determinado momento, y no del camino que haya sufrido el sistema para pasar de un estado inicial a un estado final, ¿sí? No vamos la función de estado no depende de esa transformación para ir del estado inicial al estado final. Solo va a depender de las condiciones en el estado inicial y de las condiciones en el estado final. ¿Qué funciones de estado vamos a estudiar en termodinámica? Hemos visto ya algunas en gases, presión, volumen, temperatura, y en termodinámica vamos a ver energía interna, entalpía, que la vamos a representar con la letra H, entropía con la letra S, y energía libre de Gibbs con la letra G. Esas van a ser las funciones de estado que vamos a estudiar ahora. Entonces, energía interna, entalpía, entropía y energía libre de Gibbs. Para trabajar en un sistema termodinámico, o sea, cuando asignamos a una determinada porción del universo, le asignamos el nombre de sistema para estudiarla, en termodinámica se usa lo que se llama la convención egoísta de signos para considerar qué signo va a tener el trabajo y el calor que entre o salga del sistema. Entonces, el trabajo realizado por el sistema sobre los alrededores, o sea, todo lo que salga del sistema va a ser negativo. Si el trabajo lo realiza el sistema sobre su alrededor, es negativo. Y si el sistema entrega calor al exterior, a su alrededor o a su entorno, también va a ser negativo. Y todo lo que entra, positivo. Por eso dice convención egoísta. Todo lo que entra, positivo, y todo lo que sale, negativo. Cuando hablemos de lo que entra y lo que sale, siempre vamos a estar hablando de trabajo o de calor. Fíjense acá, el calor que sale va a tener signo negativo. El calor que entre, signo positivo. Trabajo que entra, positivo. Trabajo que sale, y acá está cambiado esto, ¿no? Hemos dicho, todo lo que entra, trabajo positivo.
Estas flechitas están mal, ya las voy a corregir, pero acá viene el signo positivo. Sigamos. Vamos a definir trabajo. Si consideramos un sistema termodinámico como este, que está el dibujito, donde hay un gas que se comporta, que está encerrado dentro de un recipiente y donde no hay rozamiento, ¿sí? El rozamiento es despreciable, y tengo un pistón móvil, el gas puede, por efecto de un cambio en una de las condiciones, desplazarse hacia arriba y mover el pistón una determinada distancia, que la vamos a llamar delta de X. Entonces vamos a definir trabajo como la fuerza que ejerce el gas por la distancia, ¿sí? El trabajo, en este caso, como el sistema está realizando trabajo sobre el alrededor, o sea, está expandiéndose el gas, vamos a decir que este trabajo va a ser negativo. Por eso pongo el signo negativo acá. La fuerza que ejerce este gas sobre este pistón no va a ser otra cosa que la presión que ejerce el gas por la superficie del pistón, para moverlo. Entonces eso es lo que he puesto acá. Presión por la superficie del pistón va a ser igual a la fuerza. Y como el trabajo es fuerza por distancia, la distancia que se ha movido este pistón la llamo delta de X y lo pongo acá. La superficie del pistón por el delta de X no es otra cosa que una variación de volumen. Entonces queda definido el trabajo como menos P por la diferencia de volumen entre el estado inicial y el estado final. Volumen final menos volumen inicial. Y es negativo, dijimos, porque hay una expansión, porque el sistema está realizando trabajo sobre el alrededor. El trabajo está saliendo del sistema, digamos, se está expandiendo. Pero esta es la ecuación que vamos a usar. Trabajo igual a menos P por delta de B. En la termodinámica hay tres principios, primero, segundo y tercero. Entonces vamos a enunciar acá el primer principio de la termodinámica. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, o la energía del universo permanece constante. Ese es el primer principio de la termodinámica. La ecuación que representa este primer principio es esta que tienen acá en rojo. La variación de energía interna de un sistema es igual al calor más el trabajo. Recuerden que la energía interna era la suma de las energías cinética y potencial del sistema que estábamos estudiando, del sistema en concreto. Las energías vibracionales, rotacionales, translacionales, gravitatorias del sistema, de las moléculas que forman parte del sistema. Entonces, primer principio, la energía se mantiene constante, la energía del universo permanece constante. O también lo podemos decir, la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Esta ecuación es válida para sistemas cerrados, donde solamente hay intercambio de energía. La energía interna, que la vamos a representar con la letra E, es una función de estado. Es decir, va a depender solamente del estado inicial del sistema y del estado final, no del camino para ir del estado inicial al estado final. ¿Qué pasa con esta ecuación cuando hay un proceso que ocurre a volumen constante? Porque los procesos pueden ocurrir a volumen constante, a presión constante, a temperatura constante. Ya habíamos visto en gases que un proceso a volumen constante se llama un proceso isocórico o isométrico.
Entonces, en un proceso a volumen constante, fíjense que el trabajo que habíamos definido como menos P por delta de B va a ser igual a cero. ¿Por qué? Porque si el volumen es constante, el volumen inicial va a ser igual al volumen final, delta de B va a ser cero y me va a terminar dando que el trabajo es igual a cero. Entonces, en procesos a volumen constante, este término va a ser cero. Y la energía interna del sistema no va a ser otra cosa que el calor a volumen constante. Así se lo representa. Para los sistemas gaseosos también se puede escribir el trabajo en función del cambio en el número de moles. ¿Se acuerdan de la ecuación general de los gases? P por B igual a nRT. Bueno, si ponemos P por delta de B, lo que cambia en el otro término es el número de moles. Entonces, P por delta de B no es otra cosa que delta de N por R por T. Esto nos va a servir en algunas ecuaciones químicas. ¿Qué ocurre en un proceso a presión constante? Un proceso a presión constante eran procesos isobáricos, igual presión. En un proceso a presión constante, la variación de energía interna es el calor menos P por delta de B. Eso se cumple la ecuación para el primer principio, ¿sí? Porque acá he puesto calor más trabajo, y el trabajo es menos P por delta de B. Cuando estoy en una reacción química, porque el sistema, también un sistema para estudiar puede ser una reacción química. Estoy pasando de reactivos a productos. Entonces, si mi sistema es una reacción química, las reacciones químicas ocurren a presión constante, porque si acá estamos trabajando en el laboratorio o en la casa experimentando algo, estamos trabajando a presión constante, a la presión atmosférica del lugar donde estemos trabajando. Entonces, si es un proceso a presión constante, vamos a ver qué pasa con el calor. Si yo despejo el calor de acá, me va a quedar energía más P por delta de B. Entonces he trabajado acá está representado el calor, como la energía de los productos menos la energía de los reactivos, más P por el volumen de los productos menos P por el volumen de los reactivos. O sea, aplicando, despejando calor de esta ecuación que está acá arriba. Reordenando esto, puedo poner que el calor es la energía interna más P por B menos la energía interna, o menos la suma de la energía interna más P por B, pero para el caso de los reactivos. Este término, agrupar esto, energía interna más P por B, nos define otra función termodinámica que la vamos a llamar entalpía, y que es una función de estado. Reemplazando acá, fíjense, va a quedar energía interna de los productos más P por volumen de los productos. Todo eso no va a ser otra cosa que la entalpía de los productos. Menos, y si saco el signo menos como factor común, me va a quedar energía de los reactivos, energía interna de los reactivos, más P por volumen de los reactivos. Eso no es otra cosa que la entalpía de los reactivos. De modo que puedo llegar a esta expresión, que es lo que sí tienen que saber ustedes, que en un proceso, cuando el sistema es una reacción química y está ocurriendo a presión constante, el calor es igual a la variación de entalpía. O sea que la entalpía es calor a presión constante. Ahora vamos a definir, porque venimos definiendo variables termodinámicas, funciones de estado, sistemas abiertos, cerrados, aislados. Estamos definiendo sistemas, hemos definido energía,
hemos enunciado el primer principio, y en el primer principio de la termodinámica, en la ecuación, está el concepto de trabajo, que lo hemos definido para una expansión de un gas, y está el concepto de calor. El calor no es otra cosa que la transferencia de energía cuando hay diferencia de temperatura entre el sistema y el entorno. Y hay dos tipos de calores que vamos a estudiar en termodinámica: el calor sensible y el calor latente. El calor sensible es el calor que está puesto en juego cuando se ponen dos cuerpos que tienen diferente temperatura. Si ustedes ponen la mano de ustedes sobre un bloque de hielo, la mano de ustedes tiene 37 grados y el bloque de hielo 0 grados. Cuando tocan el bloque de hielo, como los dos, como el sistema, si el sistema es la mano y el alrededor es el hielo, o al revés, hay un intercambio de calor, de energía, debido a la diferencia de temperatura. Eso es lo que se llama calor sensible. Cuando dos cuerpos se tocan y los cuerpos tienen distinta temperatura. Hay un flujo de energía llamado calor sensible. A ese calor sensible se lo define como masa M por calor específico por variación de temperatura. Esta variación de temperatura final menos la temperatura inicial. Y al calor específico se lo define como la cantidad de calor que hay que entregarle a 1 gramo de sustancia para cambiar su temperatura en 1 grado centígrado. Este calor específico es propio de cada sustancia y del estado de agregación. O sea, si yo tengo el calor específico del agua, voy a encontrar en tablas el calor específico para el agua en estado sólido, o sea, el hielo. Voy a tener otro calor específico distinto para el agua en estado líquido y otro para el agua en estado gaseoso. O sea que el calor específico depende de la sustancia y si está sólida, líquida o gaseosa. ¿Qué unidades de calor, qué unidades tiene el calor? El calor, vamos a trabajar con unidades de energía, ¿sí? Unidades de energía, calorías. Cuando hablemos de calorías vamos a estar hablando de calor. Cuando hablemos de Joule también vamos a estar hablando de calor. ¿Qué es el calor latente? El calor latente lo vamos a representar con la letra lambda, y es el calor puesto en juego cuando hay un cambio en los estados de agregación o cuando hay un cambio de fase de una sustancia. Es decir, cuando una sustancia está pasando, supónganse, de sólido a líquido. Entonces voy a tener un calor latente de fusión, porque estoy pasando de sólido a líquido. Si estoy teniendo un cambio de fase donde estoy pasando de líquido a gas, voy a tener un calor latente de vaporización, ¿sí? Estoy pasando de líquido a gas o de líquido a vapor. Ese calor latente matemáticamente lo vamos a definir como la masa, y acá está. Bueno, acá ya les voy a cambiar, ¿sí? Para que les quede bien la ecuación. Ya lo vamos a ver. Y hasta ahí tengo esto, que no quiero avanzar más.